método directo. Después hacemos el otro, que vos pedís, pero primero... ¿Falsa será, profe? No, justamente lo contrario. O sea, uno parte de que las premisas son verdaderas y trata de llegar a que la conclusión también lo es. Eso es el método directo, ¿sí? Parte de la verdad de las premisas y trata de llegar a la verdad de la conclusión. Entonces, si todas las premisas son verdaderas, por ejemplo esta, ¿qué es lo que podemos deducir de R? Si la negación de R es verdadera, R solita, ¿cómo es? Falsa. Falsa. Después, esta es otra premisa que tiene que ser verdadera, ¿sí? Y ya sabemos que esta parte, que es el consecuente, es falso. ¿Cómo tiene que ser Q? Falso. ¿Se dan cuenta? Porque este es un condicional que está desembocando en falso. La única posibilidad para que sea verdadero es que el antecedente también sea falso. Y después podríamos ir a la primera, ¿no? Toda esta también tiene que ser una premisa verdadera, ¿sí? Ojo que acá la negación, ¿a quién afecta? ¿A todo el bicondicional o solo a la P? A todo el... No, a la pena. Solo a la P. Es como si hubiera paréntesis acá, no confundirse eso. Si yo hubiese querido que la negación se le aplicara a todo el bicondicional, tendría que haber escrito una cosa así, un paréntesis, y poner la negación de P si solo si Q. Pero como no estaba ningún paréntesis, hay que interpretarlo como les puse ahí, ¿sí? Bueno, esto lo borro para que nadie se confunda que no era así. Bueno, y entonces, ¿qué podemos decir de la negación de P? Como Q era falsa, ¿no? Que lo sacamos de la segunda premisa, la negación de P tiene que ser falsa, con lo cual P, ¿cómo es P? Verdadera. Verdadera, ahí está, y llegamos a esta conclusión haciendo método directo. Pero el método directo, lo que uno hace, que queda ahí medio que no se entiende porque uno fue trabajando, ¿no? Salvo que alguien haya seguido el hilo de lo que hicimos, así si está escrito es medio confuso, pero es más o menos lo mismo que uno haría más ordenadamente en el método demostrativo, ¿sí? A ver, ¿con qué habíamos empezado nosotros que vamos a hacer acá el método demostrativo? Voy a traer... Con la última premisa del bicondicional. Bueno, la del bicondicional la usé al final yo, así que en realidad yo voy a traer la segunda. Podría traer todas, pero voy a poner primero esta, Q entonces R, que era una premisa. Acuérdense que en este método hay que justamente justificar al lado todo lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso este método es el que queda todo bien documentado. Bueno, y traigo la otra, ¿no? Porque primero nosotros en el método directo trabajamos con estas dos premisas. Pongo comillas que esta también es premisa. ¿Qué hicimos con estas premisas? Nosotros en el método directo dijimos, como no R es verdadera, la R es falsa, fuimos a la otra, dijimos como la R es falsa, pero toda esta tiene que ser verdadera, sacamos de que Q tenía que ser falsa, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Eso mismo en este método. ¿Qué regla de inferencia se puede usar acá entre 1 y 2? ¿Las tienen ahí a mano? Tengan la hoja de las reglas de inferencia a mano. Modus tollens, profe. Exacto, muy bien. Modus tollens, que lo abreviamos MT. Entre los pasos 1 y 2. ¿Y qué tendría que poner entonces de resultado de este modus tollens que estamos haciendo? No R, perdón. Sí, no R, profe. No, R es la que está en la 2, ¿no? No Q. No Q, ahí está. Porque el modus tollens, recordemos para todos, decía que si yo tenía un condicional, ¿no? A entonces B. No importa, ya dijimos si le hacen doble rayita o una, el condicional da lo mismo. En otro lado tenía la negación del consecuente, lo que nos permitía poner en un renglón siguiente es la negación del antecedente. ¿Y quién era nuestro antecedente que tenemos en el paso 1? Era Q. Entonces está bien que pongamos no Q. ¿Se entiende entonces que esto mismo que es lo que dice el modus tollens es lo que nosotros usamos aquí? ¿Lo ven todos? Sí, profe. Bueno, ahora sigamos. En el paso 4, ¿qué podemos hacer? Voy a borrar el modus tollens, igual ustedes los tienen. Otra premisa, profe. Sí,
Claro, ahora traemos la otra premisa porque ya con estas trabajamos todo lo que se podía. Entonces voy a ponerle, para evitar confusiones, los paréntesis que no estaban, pero que se interpretaban así, sí, solo sí, Q. Y acá al costado ponemos premisa, ¿no? Bueno, y acá es lo que alguien me había preguntado el otro día, ¿no? ¿Cómo se hace cuando uno tiene un bicondicional? Se lo descompone en una conjunción de los dos condicionales, ¿sí? Por eso está acá la flechita doble. ¿Qué significa lo que está en el 4? Significa que por un lado tenemos el condicional que va para la derecha, este, y además, por eso acá voy a poner corchetes, ¿ven? ¿Y cuál otro? ¿En cuál otro se descompone el bicondicional? ¿Qué pongo acá primero? Q, Sí. Entonces, no P. Ahí está. no P. O entonces no P. Profe, sería como el bicondicional de la ley de simplificación. O sea, es lo mismo. No es una ley ¿O de no? simplificación. A ver, esta es una equivalencia del bicondicional del 4, ¿no? Cualquier bicondicional se descompone en una conjunción de los dos condicionales. Por eso se llama bi. Son dos condicionales. Pero todavía no hicimos la ley de simplificación. La ley de simplificación va a venir ahora. Cuando uno tiene, ¿qué decía la ley de simplificación? Vamos a anotarla acá. Si yo en un renglón tengo una cosa y otra, cuando hago simplificación me puedo quedar con una de ellas. Me puedo quedar con A o con B. Acá les pongo A, pero lo mismo sería quedarse con B. Esto es lo que dice la ley de simplificación. Entonces, todo el primer corchete mío es como si fuera A. Y todo el segundo corchete es como si fuera B. Nos podemos quedar con cualquiera de los dos. ¿Cuál me conviene? Tal vez me conviene quedarme con el primero, ¿no? Vamos a quedarnos con el primero, ¿sí? Yo tenía una conjunción de dos proposiciones y me estoy quedando con la primera de ellas, como los que les puse acá abajo. Acá sí estoy haciendo ley de simplificación de lo que había en el renglón 5. ¿Sí? Y ahora, ¿podemos hacer alguna otra regla de inferencia entre el 6 y el 3? ¿Qué podemos volver a hacer entre 6 y 3? La de Tollens. Sí, muy bien. Muy bien, vamos a hacer modus tollens entre 6 y 3. ¿Cómo era modus tollens? Vamos a ponerla de nuevo. Decía que si yo tenía en un renglón un condicional, ¿cuál sería el renglón que tiene el condicional para nosotros? El 6. El El 6. 6, El 6. En otro renglón había que tener la negación del consecuente. ¿Dónde tenemos la negación de nuestro consecuente nosotros? el 3. En el 3. ¿Y qué nos permite poner acá como conclusión el modus tollens? La negación del antecedente, ¿sí? Así que nosotros No ¿qué P. vamos a escribir? Vamos a escribir la negación del antecedente. El antecedente es no P. O sea, la negación de no P. De la negación. Y la negación de no P, por último, acá. Involución. Muy bien, por involución nos queda P. ¿Sí? Acá el último paso es por involución de lo que había en el 7. ¿Sí? Y ahí llegamos a P. ¿Se entendió? Bueno, estas fueron las dos reglas de inferencia que usamos que acá quedaron. ¿Sí? ¿De acuerdo? Samira, creo que vos me lo habéis preguntado. Sí, profe, sí, ahora ya entendí. Muchas gracias. ¿Los demás? ¿Alguna duda? Pregunten si algún paso no se vio. Sí, todo bien, profe. Yo también había tenido algunas dudas, pero ahora que lo explicó, Ah, ya me quedó buenísimo, claro. Agustín. Bueno, me alegro. Si no, pregunten. Bueno, este era el ejercicio que había quedado de la tarea del otro día. ¿Sí? Y también acá les muestro, por si intentaron hacer, aunque tal vez esta semana se están dedicando más a análisis, los que cursan análisis que mañana tienen el parcial, pero a ver si alguien quiere preguntar alguno de estos ejercicios que eran para práctica, ¿no? ¿Pudieron hacer estos o no? ¿O los van a hacer después del parcial de análisis?
Después del parcial. Después del parcial. Después del Lo hice, parcial. Ahí profe, se yo también escribe. tuve parcial. ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? Samira, ¿vos me dijiste? Tampoco porque... No, Ah, porque ayer también tuvimos parcial, decía. también tuvieron De base ayer. de datos. Bueno, no hay problema entonces. Estos que están acá de la guía, lo mismo que el 2, bueno, estos los pueden practicar después, ¿sí? Pero hoy, para no atrasarnos, vamos a avanzar con la otra parte de los razonamientos, ¿sí? A ver, si les propongo todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Les parece que es un razonamiento válido? De las premisas que hay, que ¿cuántas son? ¿Cuántas premisas hay acá? ¿Tres? Tres. ¿Tres premisas? Tres. ¿Cuáles son? A ver. Dos. Dos. Hay dos. Dos. Bueno, una es esta. La primera premisa dice todos los hombres son mortales. La segunda dice Sócrates es un hombre. Después acá, como dice por lo tanto, lo que viene acá, ¿qué sería? Conclusión. La Esta es la conclusión. La conclusión, conclusión. ¿sí? Bueno, entonces la pregunta es, o a ver ustedes díganme, ¿cuándo es que un razonamiento se consideraba válido? Cuando, si las premisas fueran ciertas, la conclusión sí o sí tendría que ser cierta también, lo mismo que hicimos en el de recién, ¿no? Nosotros trabajamos con las premisas, ¿sí? ¿Y a qué llegamos en el que hicimos, que corregimos de la vez pasada? ¿Llegamos a P, que era la conclusión o no? Sí, era verdadero. Sí, Bueno, entonces, válido, ¿eh? Ojo con eso. Los razonamientos, recordemos que no son ni verdaderos ni falsos. Se dicen válidos e inválidos. Bueno, entonces, ¿cuándo es que son válidos? Cuando la conclusión realmente se dedujo de las premisas. O sea, que si las premisas se cumplen, la conclusión debería cumplirse también. ¿Y cuándo es inválido? Cuando puede darse que las premisas se cumplan y la conclusión no. Entonces, en ese caso es inválido porque no es cierto que siempre que sean verdaderas las premisas se va a cumplir la conclusión. Pero en este caso, a ver, pensemos. Que además creo que son verdaderas. ¿Todos los hombres son mortales? ¿Qué les parece? Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pero igualmente, aunque dijera un disparate como yo les mostré el otro día, uno tiene que decir, suponiendo que las premisas fueran ciertas, que en este caso creo que igualmente lo son, ¿la conclusión se va a cumplir o podría ser que no? Si es cierto que todos los hombres son mortales y que Sócrates es un hombre, ¿se va a tener que cumplir sí o sí que Sócrates es mortal? Sí. Sí, profe. O sea que este es un razonamiento válido. El problema es cómo haríamos para representarlo con la lógica proposicional. A ver, la lógica proposicional, como trabajamos la clase pasada, representaba a cada proposición con una letra, ¿sí? Todos los hombres son mortales, no sé, yo lo podría llamar P. A Sócrates es un hombre, lo podría llamar Q. Y Sócrates es mortal, R. Si yo tengo un razonamiento que las premisas son P y Q, ¿cómo hago para obtener R que no tiene nada que ver? ¿No? O sea, esto no se puede demostrar. De P y Q, que son dos cosas distintas, no puedo llegar a R. Esto no me sirve. O sea, la lógica proposicional para este tipo de razonamiento no nos sirve. Pero nosotros también conocemos la lógica de predicados. La lógica de predicados es la que utilizaba cuantificadores y funciones proposicionales. ¿Podríamos representar a esto, en vez de decir que a todos los hombres son mortales, llamarlo P, podríamos representarlo con cuantificadores? ¿Cómo Sí, sería? profe, se usa el para todos. El para todo. Esto es lo mismo que decir para todo X, si X es hombre, entonces X es mortal. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se acuerdan que esto, bueno, les tomé en el parcial porque justamente ahora lo vamos a necesitar? A ver, yo acá les pongo cómo quedaría. Esta parte es la primer premisa, ¿ven? Para todo X, si cumple h de x, que h de x lo definí como X es hombre, entonces M de X, que M de X lo definí como X es mortal. ¿Sí? Esto era lo que ya habíamos practicado en su momento, ¿no? De cómo escribir, no me acuerdo en el parcial que les puse, pero alguna parecida, ¿no?
O cuando hablábamos todos los elefantes tienen trompas, ¿se acuerdan? Bueno, eso era con un entonces. Cuidado los que habían simbolizado mal y ponían una I, no. Esto es un entonces. Y la segunda premisa, Sócrates es un hombre, es una premisa que no va a tener cuantificador, porque me está hablando de alguien concreto. Por eso miren cómo se pone eso. H de Sócrates. Acá donde teníamos H de X, ¿ven esta? Es venir y reemplazar acá donde está la X por ¿quién concretamente? Por Sócrates. Esta es una premisa que ya está particularizada, se dice, ¿sí? La otra tiene un cuantificador, está cuantificada. Pero la segunda premisa es una premisa particularizada. ¿Y la conclusión cómo está? ¿Cuantificada o particularizada? Particularizada. Particularizada, porque decía que Sócrates es mortal, que es lo mismo que poner M de Sócrates, porque M, ¿qué quería decir? X es mortal, ¿no? M de X. Entonces, si yo quiero decir Sócrates es mortal, es venir acá y esta X ponerle de nombre Sócrates. Bueno, esta es la manera de simbolizar este tipo de razonamientos. ¿Cómo se llaman los razonamientos que necesitan para poder escribirlos en forma simbólica? Necesitan la utilización de funciones proposicionales. Acá se usaron dos, ¿no? H de X y M de X. Cuantificadores y particularizaciones se llaman razonamientos categóricos. ¿Sí? Los que vimos el otro día no. Usábamos P, Q, R, proposiciones y nada más, ¿sí? Con operaciones, eso sí. Pero no necesitamos ni cuantificadores ni funciones proposicionales. Y para este sí. ¿Está bien? Entonces este se llama categórico. ¿Cómo se van a poder demostrar los razonamientos categóricos? Se van a poder demostrar por reglas de inferencia, por el método demostrativo, pero agregando algunas reglas más. A ver, estas son. Nosotros ya conocíamos modus tollens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, modus ponens, ley de simplificación, ¿no? Ley de combinación. Bueno, a las que ya conocíamos del otro día, le vamos a agregar estas 4 más. Que estas sirven para los razonamientos categóricos, que son los que estamos viendo ahora, ¿sí? Los que tienen cuantificadores. ¿Y qué son estas 4 nuevas reglas? Son las que nos permiten, presten atención, dijimos que hoy vamos a hacer la clase más cortita para que después repasen análisis, pero no sea cosa de que por no prestar atención ahora después se atrasen en esta materia, ¿sí? Así que presten atención a esto. Estas reglas sirven para poner y sacar cuantificadores. ¿Por qué necesitamos poner y sacar cuantificadores? Porque cuando uno tenga que aplicar las otras reglas, las que ya conocíamos de antes, esas reglas se tenían que aplicar sin cuantificadores. Entonces, si yo ahora tengo premisas que tienen cuantificadores, lo primero que voy a tener que hacer es quitar los cuantificadores para poder usar las otras reglas. Y después, en caso necesario, tendré que volver a ponerlos. ¿Cómo se llaman estas 4? Hay 2 que se llaman particularizaciones, que son que acá están en primer lugar y en tercer lugar, ¿sí? Son las que quitan cuantificadores. La particularización universal dice, si yo tengo en algún renglón, un para todo X que cumple tal cosa, P de X puede ser cualquier cosa, ¿sí? Puedo en un renglón posterior poner P de A, donde A va a ser un elemento. O sea, esta me quita el para todo. Y la particularización existencial es lo mismo, pero con un existe, ¿sí? Si yo tengo un existe X que cumple tal cosa, en un renglón posterior voy a poder decir, bueno, vamos a tomar al elemento A que cumple eso. Y las otras 2, la que están en el segundo lugar y en el cuarto, son al revés, se llaman generalizaciones, porque son las que vuelven a poner los cuantificadores, ¿sí? Miremos la última. Si yo sé que ocurre P de A, o sea que A es un elemento que cumple con la función P, puedo en un renglón posterior decir que existe al menos un X que cumple con P de X. Lo mismo se puede hacer con el para todo siempre y cuando este A
sea genérico. Esto ahora lo van a entender mejor cuando veamos los ejemplos de qué significa que A sea genérico, ¿sí? Vamos entonces a, primero, este razonamiento cortito de Sócrates, a ver cómo lo haríamos con estas nuevas reglas. Yo acá puse, primero, las que ya conocíamos del otro día, ven acá en esta primera tabla. Y acá abajo puse, para tener a mano, las 4 reglas nuevas. Y acá está el razonamiento que habíamos planteado, que bueno, tenemos que ver si es válido, cómo se demuestra. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hasta acá? Sí, profe. Agregamos esta Sí, regla, profe. porque todavía no sabemos bien cómo usarlas, ahora lo vamos a ir viendo de a poco. Bueno, ¿qué hacía el método demostrativo? En el primer paso, sí o sí había que tener una premisa, ¿no? Porque no tenemos cosas anteriores de las cuales sacar. Así que, ¿qué premisa traigo? Voy a traer la primera. ¿Sí? Primer premisa. Ahí la escribí. Para todo X, H de X, entonces M de X. ¿Qué hago en el segundo paso? Tengo 2 opciones. Hacer algo con esta premisa o traer la otra. Si yo trajera la otra que dice H de Sócrates, ¿podría trabajar con la primera y segunda así tal cual están? No, porque la primera que tiene un para todo. Y nosotros dijimos que para poder usar modus ponens, modus tollens o la que sea, tenemos que tener cosas, fíjense acá, ¿no? Acá no hay cuantificadores, en esto no hay cuantificadores, ¿sí? Entonces, sí o sí, para poder usar esas reglas, los cuantificadores tienen que irse. Entonces, miren lo que hago, una particularización universal, ¿sí? Si yo tenía un para todo X que cumplía algo, que en este caso sería todo lo que está entre corchetes, ¿no? H de X, entonces M de X, todo esto. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Le damos un valor concreto. Como esto es cualquiera, yo podría reemplazar acá por cualquier persona. Pero nos conviene Sócrates porque es la que vamos a poder utilizar con la segunda premisa. Yo acá podría haber puesto H de Juan, entonces M de Juan. H de María, entonces M de María. Podría haber puesto cualquier persona que lo va a cumplir porque acá dice que todos cumplen esto, ¿sí? Pero nos conviene particularizar en la misma persona o elemento que hay en la otra premisa. ¿Se entiende entonces cómo es la particularización universal? Se me fue el para todo y a la X le di un valor concreto, conveniente. Profe, el valor que le da tiene que ser iguales. ¿Cómo? Igual es aquí. Que puso 2 veces Sócrates. Es que justamente es la misma X. La misma X que cumple H tiene que cumplir M. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ahora traigo la otra premisa, ¿sí? Voy a traerlo. Porque H es hombre y M es Claro, yo a lo que está el para todo le doy a la X un valor. Si la X aparece 2 veces, te voy a poner el mismo las 2 veces. ¿Sí? Y ahora traigo la otra premisa. ¿Qué puedo hacer ahora entre el 2 y el 3? ¿Alguna de las reglas que ya conocíamos de antes? Fíjense. La primera, profe. La primera. Claro, porque P. esto es como si fuera la A, ¿no? Y esto es la B. Es lo que tenemos acá en el modus ponens aquí. Y en el otro renglón, ¿qué tenemos? ¿No es esto lo mismo que es el antecedente? ¿Es la A? Sí. Entonces, ¿qué me permite poner esta regla? Miren, en el próximo renglón, ¿qué vamos a poner en el 4? M de Sócrates. Ahí está, M de Sócrates, y ponemos que lo sacamos haciendo un MP. ¿Entre qué pasos vamos a poner? Entre 2 y 3. El 2 y el 3. ¿Y esto ya es la conclusión? Sí, ven que este era muy cortito. Bueno, y ahí ya quedó demostrado que es válido. Este es cortito, pero es para entender un poco cómo es que funciona esto. Ahora vamos a hacer con otros un poco más largos, tampoco demasiado, ¿sí? Entonces, aquí teníamos un razonamiento que para poder escribirlo en forma simbólica, ¿qué es esto? ¿Qué necesitamos? Bueno, como está acá, necesitamos el cuantificador y funciones proposicionales, ¿no? H de X, M de X. La segunda premisa, en este caso, justo vino particularizada. En algunos no va a venir particularizada. Bueno, ¿qué hacemos para demostrar? Si yo quiero aplicar de estas reglas
no puedo aplicarla si está algún cuantificador adelante. Entonces, cuando nosotros escribimos en el primer renglón la primera premisa, si queríamos combinarla con la otra, con alguna de estas reglas, que fue la del modus ponens, la que tuvimos que usar, lo primero que había que hacer era particularizarla, ¿sí? Y justamente me conviene en el mismo elemento que hay en la otra, porque si yo acá, en vez de Sócrates, imagínense que acá y acá, yo hubiera puesto otra cosa, hubiera puesto Juan, ¿iba a poder, si yo acá tenía escrito Juan, combinar la 2 y la 3 en un modus ponens? Y no, porque eran cosas distintas, ¿sí? Por eso es que nosotros nos tenemos que dar cuenta y a ver en quién me conviene particularizar. Acá podíamos elegir porque ¿de dónde vino esta? Vino de un para todo. Profe, Distinto es si viniera de un existe, ojo. Sí. profe, una consulta. Si en el que sería el primero, el PIU, en ese caso tiene que tener solamente 2 premisas. En el caso que tenga 3 o más, ¿no se puede? ¿No se aplica o sí? No, ahora vamos a ver alguno que tenga más premisas. A ver, les voy a mostrar este. Vamos a hacer este, que hay que simbolizarlo primero. Los alumnos que dan parcial tienen DNI o cédula. Algunos alumnos que dan parcial no tienen DNI. Por lo tanto, algunos alumnos que dan parcial tienen cédula. ¿Qué es lo primero que hay que hacer acá? Este no lo tenemos simbolizado, el otro sí, porque ya lo habíamos hecho antes. Así que lo primero, a ver, ¿quién sería el conjunto universal? Para todo. ¿Qué tendría acá? ¿Son números, personas, animales? ¿Qué es lo que va a tener? Alumnos. Alumnos. Muy bien, entonces esto se define así. X, adentro del conjunto U están los elementos X, tal que es la barrita X, y acá ponen lo que es, ¿sí? En este caso, X es alumno. ¿Todos los alumnos o los que dan parcial? Dan parcial. Los que dan parcial. Claro, es alumno que da parcial. Porque si no, yo podría decir, tomo a todos los alumnos del instituto, por ejemplo, completo, o todos los alumnos de nivel superior de toda la Argentina. Pero en ese caso, si yo tomo un conjunto universal más amplio, en cada una de las premisas tendría que estar poniendo que es alumno que da parcial. En cambio, si yo tomo el conjunto universal, solo los que dan parcial, se me hace más sencillo el razonamiento, ¿sí? Cuando ustedes definan un conjunto universal, traten de definirlo lo más pequeño posible, pero que abarque todo. Yo no puedo decir, acá voy a tener en cuenta solo los alumnos que aprobaron, porque estaríamos dejando de lado a otros que también están dando y no aprobaron, ¿sí? O solo a los que viven en el barrio de Caballito. No, pero sí, mientras se abarque a todo lo que habla el razonamiento, tratemos de usar el menor posible. Una vez que uno definió el conjunto universal, tiene que definir las funciones proposicionales. A ver, yo les digo una y ustedes me van a ir diciendo las otras. Yo voy a necesitar una que diga que el alumno tiene DNI. Entonces a esa, por ejemplo, la voy a llamar con la letra D, así me acuerdo qué significa que tiene DNI. D de X, 2 puntitos se pone, X tiene DNI. Cuando yo esto lo reemplazo por algún X, que es alguno de los alumnos que da parcial, si digo Juancito tiene DNI, eso puede ser verdadero o falso. Se convierte en proposición, ¿sí? Si digo Luciana tiene DNI, también verdadero o falso. Recuerden eso, ¿sí? Que ustedes tienen que escribir. Si yo acá no hubiera escrito X, si yo ponía como hacen muchos mal, ¿no? D de X igual DNI. DNI solo no es nada, no puede ser verdadero o falso si yo digo DNI. Y además, ¿para qué lo llamaría D de X y no pongo la X? Cuando uno define las funciones, en el enunciado tiene que figurar la X y haber un verbo de forma tal que cuando se reemplace la X por algún elemento concreto, eso tenga valor de verdad. ¿Me dicen entonces qué otra función vamos a necesitar para escribir este razonamiento? CX. La cédula. La cédula. Dale, bueno, llamémosla C de X. ¿Cómo lo defino? CX.
Dos X puntitos. tiene cédula. Tiene X cédula. tiene cédula. Muy bien. Bueno, parece que me entendieron entonces cómo se define bien, ¿no? Tiene cédula. ¿Qué otra? Vayan pensando, ¿qué otra vamos a necesitar? ¿Alumno que da Ponemos parcial? eso, No tienen DNI. dan parcial. No, que dan parcial ya está en el conjunto grande. No, listo, con No esta tiene. letra que ya está, ¿no? Bueno, ahora que si ya no necesitamos más que estas, vamos a escribir el razonamiento. La primer premisa, que sería toda esta primera oración. ¿Cómo escribimos los alumnos que dan parcial tienen DNI o cédula? ¿Sería una disyuntiva eso? Sí. No. Pero, a ver, Todo díganme X. ustedes, ¿qué pondrían? Todo X. Ah, muy Claro. bien, el para todo, exactamente. Acuérdense que aunque no está la palabra todos, sí, acá está hablando en general, está diciendo que los que dan, todos los que dan, tienen DNI o cédula, ¿sí? No puede haber alguno que no tenga ninguna de estas dos cosas. Por eso siempre tiene que ir un cuantificador. Y ahora que me dijeron que era una disyunción, ¿entre quiénes? Bueno, entre las dos que tenemos, ¿no? Que Entre D Alumnos y DNI. y C. o CDX. Claro. O CDX. Miren que el que no ponía el cuantificador y ponía solamente esta parte, estaba mal porque esto es una premisa, esto tiene que tener un valor de verdad. Si yo no le ponía el cuantificador, hagan por un momento, olvídense que está esto, esta parte sola, ¿tiene valor de verdad? Eso, D de X o C de X así suelto sin ningún cuantificador, No. no tiene valor de verdad. ¿Sí? Por eso es importante siempre poner los cuantificadores. Bueno, ahí tenemos la primera premisa, lista. Ahora la segunda. Existe, Algunos profe. alumnos, muy bien, acá va a ser con existe, ¿ven? Existe al menos un X que cumple ¿qué cosa? Que da parcial ya se sabe que es del universal, ¿sí? No hace falta. Que no cumple con Con D. Con DD. No, D sería, profe. No D. Muy bien. Por lo tanto, acá ya viene la conclusión. Acá hay dos premisas y ahora viene la conclusión. Por lo tanto, algunos alumnos que dan parcial tienen cédula. ¿Qué sería eso? ¿Existe? Existe. Unos X, Existe. por lo menos uno, que Y CDX. CDX sería. muy bien. Perfecto. Ahí lo tenemos simbolizado, ¿eh? Esta es la primera parte. La primera parte es escribir el razonamiento que nos dieron en un texto en forma simbólica. En este caso, como era un razonamiento categórico, tuvimos que representarlo con funciones proposicionales y cuantificadores. Ven, en este no hay ninguna premisa ni conclusión que haya venido particularizada. Todas están cuantificadas. ¿Sí? Las funciones proposicionales, para convertirse en proposiciones, podía pasarle cualquiera de las dos cosas, ¿no? En este caso, todas están cuantificadas. En el de Sócrates no, había una sola con un para todo y las otras dos estaban particularizadas. Bueno, ahora viene la parte de analizar la validez, ¿sí? ¿Será válido o será inválido este? Vamos a intentar demostrarlo. A ver, acá voy a hacer primero. ¿Qué traigo en el primer renglón? DX, o sea, para todo, X y La dos primera puntos. premisa, bueno, miren, yo para no escribir de nuevo, me las copio. Voy a traer las dos premisas, que total sabemos que las dos las vamos a utilizar. Me las copio acá. No importa cuál primero y cuál después, ahora después vemos cuál usamos, ¿sí? Acá las estoy copiando. Ahí está, las estoy ubicando. Bueno, ahí tengo. Entonces, en el 1 puse la primera premisa. En el 2, la segunda, ¿sí? Acá al costadito, bueno, pongan ustedes completo premisa. Yo pongo la P nada más porque no me entra. Ahí está. Tenemos las dos premisas. Así como están con los cuantificadores, ¿se van a poder trabajar? No. No. Entonces dijimos que había que usar de estas reglas nuevas, ¿no? Las que están acá más abajo. La primera. ¿Vos cuál querés particularizar primero? ¿La primera?
Sí, no sé, profe. ¿Todos quieren particularizar la primera? ¿Da lo mismo si yo particularizo la primera o la segunda? ¿No daría lo mismo, profe? No. A ver si se dan cuenta por qué. Si no, yo se los digo, pero no es lo mismo cuál particularizo primero. A ver, les muestro. Yo voy a hacer lo que ustedes querían hacer. Primero querían particularizar la primera, que la cumplen todos, ¿no? Entonces ustedes dirían, bueno, yo voy a tomar un elemento. Porque la última nos da PX, profe. No es por eso. Mira, vamos a llamar a, le ponemos una sola letra, ¿sí? ¿Quién es A? A es uno de los que cumple, ¿sí? Un alumno que cumple con estas dos cosas, ¿sí? Que era cualquiera, ¿no? Este A es un alumno cualquiera de los que están dando parcial. Como la primera premisa la cumplen todos, yo digo, bueno, voy a tomar un A cualquiera y sé que va a cumplir con esto, ¿sí? Acá sería, igualmente ustedes no copien porque ahora después les voy a decir que esto no está bien. Pero esto sería particularización universal de lo que hay en el 1. El tema es Profe, que acá viene el problema. Si ustedes ahora quisieran particularizar la segunda, ¿podrían acá decir voy a tomar el mismo A que tomé antes? ¿Estaría bien esto que acabo de escribir? ¿Cómo saben No, que el profe. elemento A, claro, cómo saben que el elemento A, que es el que verificaba el para todo, ¿no? En este caso, bueno, alumnos son, ¿cómo saben que justo el alumno que ustedes eligieron, que era cualquiera, va a ser de los que cumplieran con el existe? No sabemos. Ah, claro. Porque No, porque voy no a se tener sabe, que hacer profe. al revés, claro, ¿sí? Yo primero voy a tratar de agarrar el que cumple el existe, que eso puede ser uno solo o pocos, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a tener que hacer primero y esta después, profe, tengo una duda. ¿sí? Vos decís que es porque en el primer ejercicio que hicimos, las dos X eran iguales porque se trataba de Sócrates y acá es porque se trata de DNI o cédula. No. Siempre que vos tengas un para todo y acá tengas una proposición compuesta, cuando vos reemplazas por X, tenés que reemplazar en toda la proposición por el mismo X. Ah, listo. ¿Sí? Ahora, lo que yo estoy diciendo acá es otra cosa. Fíjate vos que yo acá cambié de lugar los renglones 3 y 4. Puse la particularización existencial de la 2, la puse primero y después la universal. ¿Por qué? A ver si se entiende. Imagínense ustedes, ¿sí? Que yo les digo, bueno, todos los que están acá en el MIT son alumnos del IFTS. ¿Es cierto eso? Sí. 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 Bueno, ¿y alguno de ustedes cumple años en el mes de octubre? No, profe, eso No. no es. O sea, puede haber uno, ¿Hay pero no nadie? todos. No, pero digo, ¿hay alguien? Les estoy preguntando de verdad. ¿Hay alguien? No sé, yo no. ¿O cuándo No, yo no. cumplimos? ¿Vos, Yo Agustín? no, profe. En agosto. En agosto, Yo en bueno, febrero. Florencia cumple en agosto. Bueno, entonces, a ver, si yo les dijera, para todo X de los que están acá, X asiste al IFTS. ¿Es cierto eso? Sí. Sí. Si yo les digo, existe al menos un X que cumple años en agosto, ¿es cierto también? Sí, Sí. profe. Sí, profe. A ver. Sí, Florencia sí, no sé si alguno más, pero por lo menos hay uno que sí, sí. Bien. Entonces, si yo necesitara tener a un alumno que sea del IFTS y que además cumpla años en agosto, ¿qué tendría que hacer? Primero, asegurarme que sea, porque que son del IFTS ya sé que son todos, así que no me interesa. Yo primero voy a decir quién cumple de ustedes en agosto y elijo a esa persona. Y después digo, bueno, esta persona también cumple ser del IFTS porque esa la cumplen todos. Si yo hiciera al revés, dijera, chicos, ¿quiénes son del IFTS? Me van a levantar la mano todo y yo agarro uno al azar. ¿Cómo sé que justo ese que agarré cumple años en agosto? No puedo asegurarlo. Pero si primero trato de agarrar al que cumple con el existe,
después el para todo lo va a cumplir seguro. ¿Sí? Esa sería la idea. Porque primero tenemos que tomar el elemento que acá lo llamé A, que cumple con el existe. Y después, como ese A va a cumplir con la otra, porque la otra la cumplían todos, puedo hacer la particularización universal. El problema, que ya por ahí algunos ya se están pensando, si en vez de tener un existe y un para todo, a mí me hubieran dado dos existe, ¿yo podría asegurar que la misma persona que cumple un existe sea la que cumpla con el otro? ¿Qué les parece? Si yo les dijera, existe alguien que cumple años en agosto y existe alguien que vive en Floresta, Sí, ¿sería la misma persona o podría ser distinta? distintas. No, podría Sí, ser distinto. distintas. Claro, cuando uno tiene dos premisas coexistenciales, no puede asegurar que el X que cumpla una sea el mismo X que cumpla la otra, ¿ven? Ahí no, ahí posiblemente, después vamos a ver alguno, pero posiblemente sea un razonamiento inválido, ¿no? Si yo parto de dos existe diferentes, ¿sí? Pero en este caso no, porque había una que era un para todo y otra un existe. Entonces, a ver, en el paso 3, ¿qué hicimos? Particularizamos el existe. Dijimos, bueno, voy a llamar al elemento que cumple con el existe, ¿sí? Y después, como este A seguro cumple con la primera, porque la primera la cumplían todos, uso también el A para poder particularizar la primera. ¿Y ahora qué se hace entre el 3 y el 4? ¿Qué regla? Ahí las tienen, ¿eh? La SD, profe. Muy bien, SD, ¿sí? Silogismo disyuntivo era. Entre 4 y 3. ¿Me dicen qué es lo que voy a poder escribir que me permite hacer esta regla? DA o DA. SA, perdón. A ver, fíjense bien. En el 4 está la disyunción. En el otro renglón está la negación de una de ellas. ¿Qué nos deja? En una hay disyunción, en otra está la negación de una de ellas. Hay que poner La C te deja, profe. me deja la C, C de A. ¿Terminó el ejercicio acá o falta algo? Si uno se fija, la conclusión no decía C de A. Decía existe un X que cumple con C de X. ¿Qué es lo que nos falta hacer? Que lo voy a poner acá el paso 6. Ahora tengo que usar una regla que me permita agregar un cuantificador. ¿Cuál sería de estas cuatro que están acá? La que agrega un existe. La última, miren, La última, profe. esta. Si yo sé que hay un A que cumple con algo, ¿no? Que en este caso en vez de P se llama C, yo puedo escribir que existe un X que cumple con ¿qué en nuestro caso? Con C de X. C de X. Y esto se llama generalización existencial de lo que había en el paso número 5. Y ahí se termina. Ya llegamos a la conclusión. ¿Sí? Entonces aquí hicimos un razonamiento que tenía una premisa con un para todo, otra con un existe. Primero particularizamos la del existe, así ya sabíamos que el elemento que tomamos, que lo llamé A para ponerle un nombre, ¿sí? Con una letra alcanza, era el que cumplía el existe. Entonces después pudimos usar el mismo A para particularizar el para todo. Aplicamos una regla de inferencia, que en este caso fue el silogismo disyuntivo. Y por último, ¿qué hicimos? Teníamos que volver a armar el existe. Les pregunto algo. Si el razonamiento en la conclusión, en vez de decir, por lo tanto, algunos alumnos que dan parcial tienen cédula, dijera acá esta palabra, la cambio por todos. Si yo ahí le cambiara la palabra algunos por todos, ¿no? Que sería como venir acá y acá donde estaba el existe, cambiarlo por un para todos. ¿Sería válido si yo le cambiara ahí por un para todo?
Traten de pensar primero un poco con sentido común. Después vemos por qué lo justificamos de esta manera. Pero a ver, si yo les dijera a ustedes, todos los que están dando parcial tienen DNI o cédula. Ok. Algunos no tienen DNI. Por lo tanto, todos tienen cédula. ¿Les parece que es No. No. válido? Inválido. No, es inválido. Es inválido. ¿Sí? No tienen por qué todos tener cédula. ¿Y dónde estaría aquel error si uno intentara hacer eso? Los pasos serían los mismos, pero en el paso 6, ¿qué intentaría hacer alguien que cree que es válido? ¿Qué intentaría hacer acá? Como Sería acá el GU. tendría que poner la generalización universal. Claro, Y acá esto lo estoy haciendo para explicarles esta nota que hay aquí, ¿sí? La generalización universal, ¿cuándo es que se puede hacer? ¿Qué dice acá? ¿Ven esta notita? Si A es genérico, dice. ¿Y qué quiere decir que A sea genérico? Que A haya venido de un para todo, o sea, que A realmente sea cualquiera y no alguno concreto. Y nosotros, la primera vez que sacamos el A, que fue acá, en este paso, ¿de dónde salió? De un existencial, dice ahí. O sea, que este A no es cualquier alumno. Es uno de los que cumplía con el existe, uno de los que no tenía DNI. Entonces aquí no podríamos haber usado una generalización universal, porque el elemento A con el que estábamos trabajando no era realmente cualquiera que uno quiera tener, sino que había salido de un existencial, era uno concreto. Por ahí era 1, 2, 3, no sabemos cuántos, pero no eran todos. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entonces? Sí, profe. Entre una generalización existencial y una universal. Profe, una consulta. ¿Puede haber solamente para todos sin que haya un existe? Sí, también. Podríamos Entonces saber. ahí sí se podría Ahí como está, muy simplificarlo, o sea, sí bien, se podría usar. excelente. Justo lo que iba a decir, vamos a poner acá, espera que voy a hacer exactamente eso, no sé si lo tenía preparado, pero muy bien. Si a nosotros nos dieran, vamos a inventar uno acá, para todo X se cumple, por ejemplo, P de X, entonces Q de X. La otra premisa le voy a también poner un para todos, ¿sí? Como acá preguntó la compañera. Vamos a suponer que para todo X se cumple P de X. Vamos a hacerlo sencillito, pero para que se entienda esto. Por lo tanto, la conclusión dice que para todo X, ¿qué les parece que tendría que ser la conclusión? ¿P de X? No, P de X ya es la premisa, ¿sí? Acá, Q de X. Q de X. Bueno, este razonamiento... Q de X. Sí, Q de X, muy bien. Si nosotros queremos demostrarlo, ¿sí? Uno diría, bueno, en la primera, copio la primera premisa, ¿sí? Para todo X, P de X, entonces Q de X. Como la otra premisa también es un para todo, da lo mismo acá cuál hacer primero. Pero entonces el elemento, acá pongo premisa, estaba haciendo más chiquito para que entre, premisa. Bueno, si yo acá la particularizo, vamos a particularizarla ya mismo acá, pongo P de A, este elemento A, por más que lo llame igual que antes con la letra A, ¿es realmente cualquiera? ¿Este es genérico, que era lo que yo les estaba tratando de explicar? ¿De dónde está viniendo? Esto es una particularización que vino de un para todo, por eso se llama universal, ¿sí? Este A, yo le pongo un nombre para poder trabajarlo, pero este A puede ser realmente cualquiera, porque miren de dónde vino, de un para todo, ¿sí? Cuando tomemos la otra premisa, que dice para todo X se cumple P de X, ¿voy a poder particularizar en el mismo elemento A de antes? ¿Puedo ahora? Sí, porque ¿quién cumple esta segunda? Sí, la cumplen todos, así que la que tomé antes del otro para todo también va a cumplir esta, sí. Entonces vamos a particularizar en el mismo elemento, ¿sí? También es otra particularización ¿de qué tipo? Universal. Perdón, pero acá es del 3. Del 3. Y ahora, ¿qué hacemos entre el 2 y el 4?
Ah, le saqué las reglas que teníamos a mano. Bueno, ustedes las tienen ahí. Entre el 2 y el 4, ¿cómo se llamaba esto? Un modus ponens. Ponens. Entre el 2 y el 4. En una hay un condicional, en la otra está el antecedente. ¿Y qué me permite poner el modus ponens? El consecuente. ¿De quién sería nuestro consecuente? Q de A. ¿Sí? Y ahora, eso lo hice más o menos medio rapidito porque era fácil. A ver, acá viene lo nuevo, ¿no? Lo que estábamos conversando antes. Yo ahora, ¿puedo que tengo Q de A meterlo en un para todo? O sea, ¿puedo de acá pasar a para todo X se cumple Q de X? En este caso sí. ¿Por qué? Porque este A no es un A concreto. No es que yo sé que el A cumple y no tengo idea de los demás. Este A realmente es genérico, es cualquiera. Porque ¿de dónde vino? La primera vez que apareció vino de una particularización universal. De un para todo. Vino de un para todo. Entonces acá sí se puede usar la generalización universal. ¿Está bien? Entonces acá sí yo puedo agregar un para todo porque siempre se trabajó genérico. Pero ya cuando hay al menos una premisa que tiene un existe, que es la primera que hay que particularizar, ya ese A no es cualquiera, es uno de los que cumple el existe, que no sabemos cuántos son. No es cualquiera. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿se animan a pensar este? El otro era de alumnos, ahora este es de profesores, miren. ¿Cuál sería el conjunto universal acá? IFS4. Profesores de la IPS. Bueno, ¿cómo se escribe eso correctamente? Se pone conjunto U igual profesores del IFTS, ¿así escribo? X. Primero llave, ¿no? Porque es un conjunto. Acuérdense que mañana vamos a un ejercicio, va a ser sencillito, pero de conjuntos. X tal que X es profesor del IFTS. Profesor. No, algunos no, en algunos no. Acá vos estás definiendo qué tipo de elementos hay en el conjunto. Entonces vos tenés que decir, está formado por elementos X, tal que, y decís lo que es cada X. Por eso acá también va en singular. X es profesor del IFTS. ¿Sí? Profe, ¿por qué en el otro sí pusimos algunos alumnos? No, no pusimos algunos. Ahora vuelvo para atrás. No se puso algunos. X tal que X es alumno que da, bueno, que sí, que da, ahí no sé por qué se dan. Sí, que sí, da- me confundí porque dijo que no, como no se usaba el para todo porque son los que dan el parcial nada más. Claro, que da parcial, no sé por qué puse da. Ahí, ahora sí. En singular. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, a ver acá. Ya tenemos el conjunto U. Ahora definamos las funciones proposicionales. ¿Cómo quieren llamar a las funciones proposicionales? ¿Qué vamos a necesitar? Miren la primera premisa. ¿Qué dice la primera premisa? Son licenciados, profe. X, profesor. Existen profesores del IFTS. No, pero todavía no estamos escribiendo. Estamos definiendo las funciones. ¿Con qué funciones dijimos vamos la a trabajar? LX podría ser. LX. Ahí está. Vamos, la letra que quieran, pero bueno, L de X, así nos hace acordar que esto, ¿qué significa L de X? ¿Cómo lo escribo? Licenciado. Licenciados. ¿Licenciado? ¿Pongo así? ¿Licenciado? Son X es licenciados. licenciado. Son licenciados. No. Esto es una función proposicional de variable X. Tiene que estar la variable X acá en lo que yo escriba. X. X es licenciado. X es licenciado. Bien. Son detalles, pero son detalles importantes, ¿sí? X es licenciado. ¿Qué otra función necesitaremos para escribir el razonamiento? E de X, de la experiencia. Bueno, ¿qué nombre le puedo poner? E. Bueno. Bueno, sería X tiene... X Tiene amplia Como experiencia. X tiene amplia tiene experiencia. amplia experiencia. Bueno, tiene... ¿Alguna otra vamos a necesitar? Fíjense en el resto del razonamiento. Que
yo tardo más en escribir que ustedes. Bueno, lo abrevio, experiencia docente. Ya no me parece, profe. No, Me no, parece que no. licenciado, Listo, sí. con estas dos. Bueno, ahora entonces escribamos el razonamiento. La primera premisa, que es la que está subrayada, algunos profesores son licenciados, ¿qué ponemos? Existe. Existen. Existen algunos X del conjunto universal. Yo en las otras no ponía, porque ya se sabe, uno definió el conjunto, pero si uno quiere acá poner perteneciente universal no hay problema, pero es más cortito poner así. Existen algunos X, ya se sabe que de este conjunto, que cumplen ¿con qué cosa? Función. LX. L de X. La primera premisa es esto solito, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dice la segunda? Los profesores del IFTS que son licenciados tienen amplia experiencia docente. Para todo, profe. Muy Para bien, todos. porque aunque no esté la palabra todos, se nota que está hablando de que todos los que son licenciados tienen amplia experiencia docente. ¿Qué anotamos? EDX. ¿Cuál? Primero LX, qué. ¿no es, profe? Ah, sí. Claro, primero es L de X, justo usamos la L y la E que no se confundan. L de X, entonces Entonces, EDX, profe. E de X, sí. Háganlas bien distintas para no confundir, ¿eh? La L es el antecedente, la E es el consecuente. Todo el que es licenciado entonces tiene amplia experiencia. Y por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión? Algunos profesores del IPTS tienen amplia experiencia docente. Sería que existen algunos X que cumplen. E de X. EX. EDX. E de X, ya está. Ya está. Bueno, díganme ustedes cómo ¿es válido? Si es inválido, después vemos qué pasa si son inválidos. Pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Válido o inválido? Válido. Bueno, ya sabemos que de las dos premisas, ¿cuál es la que primero vamos a tener que particularizar? La de Él existe. existe. Bueno, entonces traemos la del existe primera, ¿les parece? Así ya la vamos particularizando, ¿sí? Esta la traemos y ponemos al lado premisa. Y si quieren, ya que estamos, la particularizamos. Bueno, ¿cómo la particularizo? ¿Qué quiere decir particularizar? ¿Qué pongo? LA, profe, sería. Perfecto. Y acordémonos que este A, que no sé por qué se me hizo eso, este A es un elemento genérico o no es genérico. No es genérico. No es genérico, es alguno que cumple el existe, no son todos, son algunos. Bueno, entonces no vamos a poder después meterlo en un para todo, pero sí vamos a poder meterlo en un existe. ¿Cómo se llamaba esta? Esta es una particularización que vino de un existencial. Universal. No, universal no, mira. Ah, no existe. Ahí está. Bien, perfecto. Del 1. Ahora traemos la otra premisa, ¿sí? Bueno, copien la otra premisa que yo la voy a copiar así de acá para no escribirla de nuevo. La vamos a traer para acá. Premisa. Y vamos a poder particularizar esta en el mismo A. ¿Qué les parece? ¿Se puede? Sí. Sí, se puede, porque esta ¿qué es también? Es un para todos. Porque es para Entonces, todos. el A que nosotros dijimos, bueno, el A va a ser un profesor que cumple L, que es licenciado. Esto lo cumplían todos. Entonces, ¿qué es lo que cumplen? ¿Qué anotamos ahora? L de A. Entonces, EA. E de A. ¿Y cómo se llama esto que acabamos de hacer? Es una particularización universal de lo que había en el renglón 3. ¿Qué más vamos a hacer aquí? En el 5, ¿con qué trabajo? Trabajo ya El 2 y el 4.
Con el 2 y el 4, Sería, tal cual. sería el modus ponens otra vez, profe. Otra vez modus ponens. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar E de A. Ah, sí. E de A. Modus ponens entre 4 y 2. Y por último, el paso 6, ¿cuál va a ser? Que tenga el cuantificador. Muy bien, entonces ponemos existe un X que cumple con E de X. ¿Y esto cómo se llama? Generalización. La GE, profe. Exacto. Ahí lo tenemos. Muy bien. Les voy a mostrar uno un poquito más largo, pero que está hecho. ¿Ven este? Hay una pregunta al lado. Este es uno que ya está hecho, está demostrado que es válido. ¿Qué tenía? A ver, tenía una premisa con un existe, otra con un para todo y la conclusión con un existe, ¿no? O sea, parecido a lo que estuvimos haciendo antes. Nada más que eran todas, las premisas tenían operaciones, ¿no? Una tenía disyunción, la otra tenía condicional y en la conclusión había una disyunción, ¿sí? Por eso fue un poquito más largo, fueron 8 pasos. ¿Ven? Trajeron las dos premisas. Primero está particularizada la existencial, después la universal. Después hizo una equivalencia de condicional. Un silogismo hipotético que hasta ahora no, justo en el día de hoy no habíamos usado. Una equivalencia condicional y después una generalización. Pero la pregunta esta, ¿hubiese sido lo mismo cambiar de lugar los pasos 3 y 4? No, profe. Muy bien. Era lo que hablamos hoy. No es lo mismo, ¿sí? Porque si yo tomaba un A de una universal, después ¿cómo iba a saber si justo ese A cumplía el existe? Por eso está bien hecho así. Primero está particularizado el existe y después está particularizado el para todo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y vamos a hacer uno más, que es este. Bueno, acá lo que estaba escrito, les muestro igual lo que acabamos de decir, que las particularizaciones, primero hay que usarla para poder, hay que hacerlas antes de utilizar otras reglas de inferencia, ¿no? No podemos usar cuando hay cuantificadores. Esto ya les había dicho la primera que está acá. Y la segunda que dice acá es lo que recién insistimos, que cuando hay existenciales y se particulariza en un elemento A, este no es genérico, ¿sí? Por eso es que si tenemos un para todo y un existe, primero se particulariza el existe. Bueno, este es el que vamos a hacer ahora. Todos los invitados a la cena son ingenieros o abogados. Los que son ingenieros estudiaron en la UTN. Ariel, uno de los invitados, no estudió en la UTN. Por lo tanto, al menos un invitado es abogado. Vayan pensándolo un poquito, a ver cómo lo vamos a hacer, cuál es, como dice ahí, primero hay que definir el diccionario ¿qué era? En el caso de estos razonamientos que son categóricos, el diccionario es el conjunto universal primero que nada y las funciones proposicionales luego. Cuando teníamos razonamiento no categórico, era solo las proposiciones lógicas. Profe, ¿el conjunto podría ser los invitados a la cena? Perfecto. ¿De acuerdo los demás? Sí, sí. Bueno, yo acá pongo así para tener lugar. Bueno, entonces el conjunto universal vamos a poner, como dijimos, se define llave X tal que X es, ¿y qué ponemos? Invitado invitados a la a la cena. Es invitado a la cena. Bueno, ya tenemos nuestro conjunto, el conjunto de todos los que están invitados a la cena. Bien. Ahora, ¿qué funciones proposicionales vamos a necesitar para poder definir el razonamiento? Si X es ingeniero o abogado. Esas serían dos.
Hay que Claro, sí, separarlas. serían dos apartes. Sí, sí. Bueno, X es ingeniero, sería. bueno, llamémosla I. ¿Qué les parece si la llamamos I de ingeniero? I de X, dos puntitos. X es ingeniero. Y la otra, ¿qué letra le ponemos a que es abogado? La A. Pongámosle, ¿por qué no la ponemos B? Porque la A vieron que la usamos para... Ah, bueno, igual acá no vamos a usar, vamos a usar Ariel, pero sí, justo empieza con A. Vamos a llamar B, vamos a llamarla B, así no nos confunde. X es abogado. Pueden poner la letra que quieran, pero a veces, para que no se confunda. Abogado. ¿Alguna más vamos a necesitar? ¿Alguna otra función? Me parece que sí, necesitamos una más. Ariel. ¿La que no estudió, profe, o la de Ariel? Ariel es un elemento. Ariel, por eso Ariel, vamos a poner acá, no tenemos que poner una función X se llama Ariel, sino que Ariel es un elemento que pertenece al conjunto universal, ¿sí? Si no queremos escribir Ariel completo, llamémoslo A nada más, ¿sí? Decimos A significa Ariel y pertenece al conjunto universal. Ahí está indicado entonces que Ariel es un invitado de la cena, es un elemento de acá, ¿no? Si yo les digo en este conjunto están todos los invitados a la cena y Ariel es un invitado, está en ese conjunto. Pero hay otra que... Estudió en la UTN, Estudiaron en la sería. UTN. Bueno, podemos llamarla UDX, ¿qué les parece? UDX significa que X estudió En la en UTN. la UTN. Y ahora sí, creo que con estas ya están todas listas para escribir el razonamiento, ¿no? Bueno, en UTN. ¿Cuál sería la primer premisa con este diccionario? Esto que escribimos hasta ahora es el diccionario, Para ¿sí? todo. Para todo, acá está la palabra, así que acá nadie se iba a confundir porque dice todos los invitados a la cena, así que no hay duda. Para todo X, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué se cumple? ¿Y de X? B de X. O, muy bien, es una disyunción, o B de X. Muy bien. La primera premisa entonces era una disyunción, ¿sí? Con un para todo. ¿Están de acuerdo? Tenemos la primera premisa. Segunda, los que son ingenieros estudiaron en la Existe. UTN. ¿Es con un existe o con un para todo? Para todo, profe. Para todo. Para todo X. ¿Y qué tipo de operación va a haber? ¿Va a ser una disyunción, una conjunción, un condicional? ¿Qué va a ser esto? Los que son ingenieros estudiaron en la UTN. Condicional. Entonces, Un entonces, claro. Para todo X, o sea, cualquiera sea el X que nosotros tomemos, si es ingeniero, entonces, ¿qué sabemos? Que estudió en la UTN, que es lo que llamamos U de X. Todo el que cumpla con I va a cumplir con U. Muy bien, que se dieron cuenta que era un condicional. La tercera premisa, ¿qué dice? Ariel, uno de los invitados, que eso ya sabemos porque es un elemento, no estudió en la UTN. ¿Qué tengo que poner acá en esta premisa? ¿Sería no Ariel. existe? No, no es un existe, porque fíjate la diferencia, que es lo que va a pasar en la conclusión. no sería, profe. En la conclusión dice al menos un invitado y no te está diciendo quién. Pero acá te lo está dando, la tercera premisa, te la está dando con el nombre. Es una premisa que ya está particularizada. ¿Saben a cuál se parece? A la de Sócrates. ¿Se acuerdan cuando nos habían dicho Sócrates es hombre? Ya vino particularizada en No, Sócrates. Ah, sería se pondría acá- la B y en donde va la X, Ariel. Exactamente. Y sería una Pero B negativa. negada, ¿no? La B o la U. No estudió en la UTN. Sería Ah, la U. no, Claro. no U La U. Sí, sí. de Ariel. Ahí está. Exactamente. Bueno, para no escribir el nombre Ariel completo, pongo solo la A como dijimos, ¿sí? Esto entonces es parecido a lo de Sócrates, ¿sí? Pero en este caso la conclusión no está particularizada. La conclusión sí que va a llevar, que dice al menos un invitado es abogado. ¿Qué pongo ahí? ¿Existe? Muy Existe bien. un B. ¿Ven la diferencia entonces Claro. entre lo que es la tercera premisa, que es abogado, lo habíamos llamado B, ¿no? Sí, B de X. Entre lo que es la tercera premisa y lo que es la conclusión, la tercera premisa vino particularizada igual que el de Sócrates, así que lo ponemos así. Ya ponemos con el elemento en particular, con el nombre que tiene.
En cambio, la conclusión de este razonamiento, como dice al menos un invitado es abogado, es una existencial. Bueno, aquí tenemos esta parte, esto que estoy recuadrando, es el razonamiento escrito en forma simbólica. Hay 3 premisas, una conclusión. ¿Será o no será válido? ¿Es válido, profe? A ver. Bueno, les doy unos minutos para que intenten demostrarlo, ¿sí? Y ya después les muestro algunas cosas más y ya en un ratito dejamos la clase, así practican para análisis. Pero, a ver, intenten unos minutitos ustedes. Que ahora lo corregimos, yo me voy a cambiar de cámara también para hacerlo con todos acá en el pizarrón. Y ahí ¿tú en eso ahí? Bueno, chicos, a ver cómo van. En el primer renglón, ¿qué pusieron? Yo ahora les voy a dejar acá de compartir esto. Y acuérdense de mirar acá el pizarrón, ¿sí? A ver si se ve grande acá. Sí, se ve bien, profe. Bueno, entonces díganme, ¿cómo era la primera de las premisas? ¿Qué decía? Para todo X. ¿Sí? ¿Y de X o B de X? O B de X. Bueno, así que acá pongamos premisa. ¿Después qué hicieron? ¿Particularizaron esta o bajaron otra? A ver. Yo particularicé esa, profe. Puse Muy bien. Como esta premisa la cumplen todos, vos podrías particularizar en cualquiera que se te ocurra, ¿sí? Pero ¿quién nos conviene tomar como elemento del conjunto donde estaban todos los invitados a la cena? ¿A quién nos conviene tener en la particularización? Ariel. Entonces nosotros vamos a particularizar esto que está acá, ¿ven esto? Que lo cumplen todos. Acá dice que todos los X cumplen con lo que está acá entre corchetes. Bueno, vamos a decir, Ariel, que es uno de los que estaba ahí, ¿tiene que cumplir con todo esto? Sí. Entonces escribimos todo esto, pero en vez de X genérico lo ponemos a Ariel. Y de Ariel, en vez de Ariel ponemos A nada más, o B de Ariel. ¿Y cómo se llamaba esto? Particularización universal de lo que hay en el renglón 1. ¿Sí? ¿Qué otra premisa teníamos? Para todo X otra vez, profe. Y sería lo mismo, pero con un entonces y la U. Y de X, entonces U de X. Bueno, esta es premisa. ¿Qué hacemos con esta premisa también? ¿La podemos particularizar en Ariel? Sí. Sí, ¿me conviene hacerlo en Ariel o me conviene hacerlo en Pirulito? Me conviene No, en Ariel. Claro, para poder trabajarla después con la otra, ¿sí? Y acá es válido porque las dos eran para todos, o sea que cualquiera
de los invitados iba a cumplir esto, lo mismo que cualquiera cumplía lo otro. Así que me conviene tomar en cuenta a Ariel. Entonces acá donde dice X ponemos la A mayúscula de Ariel y acá también. Otra vez una particularización universal, nada más que de lo que está en la 3. Bueno, ya tenemos estas dos particularizaciones, pero había una premisa más, ¿no? ¿Qué decía la otra premisa? Que yo ya la traigo porque como no lo tenía a mano, así tenemos todo sobre la mesa, o sobre el pizarrón, sería más que sobre la mesa. No UD, Ariel. No, profe. No, Así Dani. era la premisa. Perfecto, bueno. Entonces, acá trajimos las premisas, que a veces alguien las pudo haber copiado las 3 seguidas primero, o ir particularizando, como hicieron, está perfecto. Bueno, tenemos entonces las 3 premisas y ya tenemos particularizadas las 2 primeras, que eran las del para todo. O sea que ahora vamos a tener que trabajar con lo que tenemos en el renglón 2, en el 4 y en el 5, ¿sí? A ver cómo es que las vamos usando, cuál nos conviene usar primero, cuál después. Profe, ¿conviene hacer primero la 4 y la 5? Dale, me parece que sí. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Qué hacemos entre Sería la 4 y la 5? MT, MT. modus tollens. Perfecto. ¿Y qué nos va a quedar? El modus tollens tenía un condicional, negado el consecuente y teníamos No, que y poner... No, Muy y. bien, no idea. Perfecto. ¿Y ahora? ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Con la 2? ¿Qué podríamos ¿El hacer? 2, profe? Sí, SD sería, profe, ¿no? excelente. SD. Busquen el SD, silogismo disyuntivo. Hay una disyunción, en otro hay ¿Sería una la de B, las dos profe? partes negada y me tiene que quedar ¿quién? ¿La B? La B. B. B de A. Silogismo disyuntivo entre, ¿qué pasos? Hay que poner 2 y 6. ¿Terminó? ¿Qué decía la conclusión? Ustedes la tienen ahí a mano, yo no la había copiado acá. La conclusión no decía B de A. ¿Qué decía? Decía No que existe. existe un X B de X. y ¿se puede pasar a esto? ¿Qué es lo que estaríamos Sí, haciendo profe. entre el 7 y el 8? La generación de la E. Generación existencial. Muy bien. Muy bien. Y ahí quedó. Esta era la conclusión. Así que el razonamiento es válido. Ahí lo pudimos demostrar. Lo pudimos demostrar. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aprovecho acá, ya que estoy acá en el pizarrón, así. ¿Qué pasa si nosotros tuviésemos este otro razonamiento? Existe un X, algo que ya dijimos, pero les voy a decir cómo es que hay que justificar que no es válido. Existe un X que cumple P de X. Otra premisa, existe X que cumple Q de X. ¿Sería correcto decir que existe X que cumple con P de X y Q de X? Pensémoslo No, también. profe. Primero, yo quiero que ustedes piensen y razonen con sentido común, que entiendan. Después vemos cómo se formaliza. Si yo sé que existe un X que cumple con P de X puede ser cualquier cosa, como les dije hoy, ¿sí? Que cumple años en agosto, puede ser, cualquier cosa. Por otro lado, les digo que existe un X que cumple con Q de X, que Q de X es otra cosa, ¿sí? Que vive en Floresta. De esas dos cosas, ¿yo puedo sacar que hay un X que cumple con las dos a la vez? Como hoy ustedes me preguntaron, si yo tengo un cuantificador acá y acá tengo dos funciones, y el mismo X me está diciendo esto, que el mismo X cumple con las dos, ¿sí? ¿Puedo yo, sabiendo que hay un X que cumple P, un X que cumple Q, decir que hay un X que cumpla con ambas? ¿Qué les parece? No. No, Que no, profe, profe. porque Necesariamente, no. podrían ser no, distintos. profe, porque no. Podrían ser distintos, tal cual. Entonces, esto a nosotros nos parece que es inválido. ¿Y cuál es la manera entonces de justificar que es inválido? Dando un contraejemplo. En un conjunto universal chiquitito, no nos matemos pensando grande, yo podría poner, por ejemplo, conjunto 1, 2, 3. Voy a poner números. P de X, X es par, Q
Q de X es impar. Vamos a ver en este contexto, en este ejemplo concreto, cómo son las premisas. ¿Existe algún X que cumpla P de X en este conjuntito? Acuérdense que yo puse que P de X significa X es par. ¿Existe alguno? Sí. Sí, profe, El 2. el 2. O sea que esta premisa es verdadera. ¿Sí? Porque es un existe, no me dice que todos tienen que ser pares. ¿Me dice que existe alguno? Sí. ¿Cómo es la segunda premisa? ¿Existe alguno que sea Es verdadera impar? también. También es Verdadera. verdadero. 1 y 3. Exactamente. El existe es al menos 1, así que si hay más de 1 no importa. ¿Y cómo es la conclusión? ¿Hay algún X que cumpla ambas? ¿Hay algún número que sea par e impar a la vez? No. 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 Falso. Falso. Entonces, ¿qué pasó acá? En este ejemplo concreto, chiquitito, sencillo, que uno arma, ¿qué estamos mostrando que pasa acá? Las dos premisas fueron verdaderas, pero la conclusión falsa. Cuando pasaba esto, ya sea en uno categórico o de los que vimos el otro día, es lo mismo. Si yo tengo premisas verdaderas y al mismo tiempo la conclusión es falsa, ¿cómo es el razonamiento este? Inválido. Inválido. Esto quiere decir que no siempre que las premisas se cumplan, se va a cumplir la conclusión. ¿Puede haber algún caso que sí? Podría haber algún caso que sí. Si yo me armaba otro ejemplo, por ahí se daba. Pero ya con un ejemplo concreto que no se cumpla, es inválido. ¿Sí? En cambio, en todos los demás que hoy probamos que eran válidos, era imposible, en todos los demás, en este y en los que hicimos antes, era imposible Profe. encontrar ejemplos que pase esto. ¿Sí? Entonces, siempre que haya, o sea, 2 existe, ¿va a ser inválido? Bueno, yo no querría generalizar tanto. Es probable que sea inválido. Porque, mira, ahora te voy a poner uno que tiene 2 existe y que no es, y que es válido. Mira. Yo diría que en cada razonamiento ustedes traten de pensar. ¿Sí? No de hacerse por ahí reglas así, si hay 2 existe va a ser seguro inválido. Pues yo te podría poner podría decir, para todo X, espera que no me escribe, a ver esto, para todo X, P de X, entonces Q de X. Existe un X que no cumple con Q de X. Existe un X que cumple con P o R. Por lo tanto, existe un X que no cumple con P. Suponete este razonamiento, ¿sí? Uno dice, uy, tiene 2 existe, con lo cual va a ser inválido. Y en realidad no, ¿sabes por qué? Porque hay una premisa que ni la vamos a usar. O sea, trabajando con las 2 primeras, se puede llegar a esta conclusión. Con lo cual, que haya este existe, me daba lo mismo, ¿sí? O sea, esta conclusión se está deduciendo de estas 2 premisas. A ver cómo es que se deduce, hagámoslo. Yo traigo la primera. Premisa. ¿Qué le hacemos a esta premisa para poder usarla? No, esta todavía no. Traigo la otra. Existe un X que no Q de X. ¿Cuál es la que primero particularizo? Lo de existe. La del existe. Sería no Q, A. Muy bien. No Q de A, particularización existencial de la 2. Y ahora sí particularizo la primera, ¿no? ¿Puedo usar el mismo A? Sí, porque este es un para todo. P de A, entonces Q de A. ¿Y qué hago con esto? Esto sería de la 1. Entonces, Un modus tollens, ¿no? Por modus tollens, entre 4 y 3 me quedaría no P de A. Modus tollens entre 4 y 3. Y si ocurre no P de A, ¿puedo decir que existe al menos un X que no cumple con P de X? Sí. Por eso la tercera premisa, ven que ni la tuve que traer. Si yo la hubiese copiado porque copiaba las 3 primeras, hubiese sido un renglón inutilizado, ¿sí?
Esto es generalización existencial del 5. O sea, ¿este es un razonamiento válido? Sí. Porque siempre que se cumplan estas tres cosas, ¿se va a cumplir esta? Sí. La tercera premisa no se usó, no se usó. Entonces no querría yo generalizar lo que vos me dijiste, ¿no? Siempre que haya dos existes, los razonamientos van a ser inválidos. Y no, acá te mostré uno que hay dos existes y no es inválido, sino es válido. ¿De acuerdo? Así que ustedes fíjense bien. Fíjense bien. ¿Sí? Es probable, o sea, cuando vos tenés dos existes, si vos hubieses tenido que trabajar con estos, ahí sí, que no podrías usar el mismo A para la tercera premisa, ¿no? Si yo hubiera copiado la tercera premisa y digo, ¿la puedo particularizar en este mismo A? No, porque nadie me asegura que el mismo A que cumple con la segunda sea Claro, profe. el que cumpla la tercera. Eso era lo que yo decía, sí. O sea, si no hubiese un para todo. Bueno, por eso. ¿De acuerdo? Bueno, ahora les comparto entonces las últimas cosas y les voy adelantando que la tarea va a estar abierta hasta el domingo, así no la tienen que hacer ahora y pueden repasar para análisis. Bueno, ahí desfijamos y les vuelvo a compartir. Ahí está, ¿no? Bueno, este es el que habíamos hecho antes. Bueno, entonces para ir redondeando un poco esto que vimos. Los razonamientos se pueden clasificar en categóricos y no categóricos. ¿Cuáles fueron los que vimos en la clase de hoy? Categóricos. Categóricos. Y la clase pasada habíamos visto los no categóricos, ¿sí? Que eran más sencillos porque no requerían usar cuantificadores y funciones proposicionales. Ahora el tema es cómo me doy cuenta. Les voy a mostrar algunos razonamientos que ustedes me digan si son o no categóricos. Después van a poder practicar o incluso están explicados en video si quieren para ver cómo se demuestran. Pero por ahora lo único que les pido en esta última partecita es que me digan si son categóricos o no. Por ejemplo, todas las habitaciones de mi casa están pintadas o empapeladas. Las que están pintadas tienen cortinas. El dormitorio de mi hermano no tiene cortinas. Por lo tanto, al menos una habitación de mi casa está empapelada. ¿Es categórico o no categórico? Categórico. Sí. ¿Todos descubren por qué? A ver, ¿qué partes de la frase nos dan la pista de que este es categórico? Que habla de todas las habitaciones, que al menos una, habla de una concreta, el dormitorio de mi hermano, que es un elemento, porque ¿quién sería acá el universal? Acá ya no tenemos alumnos, ni profesores, ni números, tenemos las habitaciones de la casa, ¿sí? ¿Ese sería el universal? Bueno, este es categórico, ¿sí? Después pueden tratar de hacerlo, si no igualmente hay un video que lo explica. ¿Este otro es categórico o no? ¿También o no, profe? Porque Sí. dice todos los niños. Todos los niños, después habla de una en particular, ¿ven? De Matilda. Ningún niño. En el jardín hay por lo menos un niño. O sea, este también es categórico y lo pueden practicar. Este que habla del disco. A ver, ¿este disco está roto o fue borrado? Si estuviera roto, tendría marcas en las pistas. Si el disco está protegido, no se puede borrar. Por lo tanto, este disco tiene marcas en las pistas o no está protegido. Ese no sería. No sería No sería. categórico. Muy bien. O sea que no hay que definir un conjunto universal ni funciones proposicionales. Directamente se va a poder representar con proposiciones lógicas. El disco está roto, lo pueden llamar R, o fue borrado, lo pueden llamar B, ¿no? Y la primera premisa va a ser R o B. La otra, si estuviera roto, entonces tendría marcas en las pistas, lo pueden llamar, qué sé yo, M. ¿Sí? Si el disco está protegido, no se puede borrar, entonces sería la negación de B.
Por lo tanto, el disco, ¿qué tiene? Tiene marcas en las pistas, que era M, o no está protegido, sería no P. ¿Sí? Ven que este entonces es un razonamiento no categórico, porque habla siempre del mismo disco. Acá no habla ni de todos, algunos, alguien en particular. Por eso se puede representar con la lógica proposicional. O sea, con funciones, no con funciones, sino con proposiciones lógicas. Sí, decime, Samira, creo que era que me quería preguntar algo. No, profe, justo le respondió la duda que tenía. Justo eso. Bueno, a ver, tengan cuidado si es categórico o no, después tienen para practicar, ¿eh? Por ahora solamente para ver si saben identificar cuándo es categórico y cuándo no. ¿Es categórico, profe? No es. A ver. Porque tiene ¿De qué los habla? alumnos, profe, sería un para todos. Pero, a ver, ¿pero habla de alguno concreto o siempre habla de los alumnos como un grupo nada más? Habla, los alumnos están en clase de geografía o de historia. Cuando tienen clase de geografía siempre habla como el grupo de alumnos, ¿sí? No, no tiene por No qué es ser categórico. categórico. Yo podría decir, los alumnos están en la clase de geografía, lo podría llamar, por ejemplo, G. O están en la clase de historia, lo puedo llamar H. Cuando tienen clase de geografía usan el mapa, entonces si están en geografía usan el mapa o se sientan en grupos, qué sé yo, ese de sentarse en grupos. No están sentados en grupos, por lo tanto están en la clase de historia, H. O sea, esto yo lo puedo representar tranquilamente así sin problema y analizar su validez. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Acá por eso les dije que tengan cuidado. Por más que diga los alumnos, está como si fuera una sola cosa, un grupo. Como hablaba del disco el otro, ¿vieron? El disco está roto, el disco está dañado, tiene marcas en las pistas. Bueno, acá habla del grupo de alumnos, que está en clase de esto, en la de la otra, que usa el mapa, no lo usa. ¿Sí? Bien, así que cuidado. Bueno, ¿y es categórico o no? Sí. Algunos sillones están tapizados, algunos sillones son blancos. Bueno, todos los que son blancos tienen almohadones, por lo tanto, este sí es categórico. Después hay que ver si es válido o no. Y si cambiamos la primera palabra de algunos por un todo. Bueno, este también lo tienen explicado también en un video si después quieren verlo, si no les sale. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se agrega de tarea? Que no hace falta que la hagan hoy, por supuesto. Como mañana tienen análisis. Por un lado, los ejercicios que están en la guía, que son de práctica, eso, bueno, cada uno practica como necesita. ¿Ven? Estos son todos categóricos, ¿sí? Todos los libros de matemática son interesantes, existen libros antiguos que no son, bueno, tienen que ver si son válidos o no. El 2, el 3, que ya vinieron simbolizados, en este tienen que ustedes escribir la conclusión. El 4 y el 5, ¿sí? Son 5 ejercicios para practicar. Lo que sí es obligatorio para tener el presente de la clase de hoy es la tarea, ay no, dice 14 de mayo, cualquier cosa quedó esto viejo. Tarea de 1 de octubre, ¿sí? En el aula está bien puesta la fecha y todo. Que está abierta hasta el domingo a la noche, ¿sí? O sea que hasta el domingo a la noche pueden ustedes hacer esta tarea. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, miren que en la tarea, les quería decir que la tarea tiene un ejercicio, el último, que me estoy fijando si le había puesto ya visible la tarea, a ver. No, ahí se las pongo visible. Estaba preparada, pero no visible. Ahí se las pongo. Son 3 ejercicios. Los 2 primeros son de marcar, como generalmente ustedes hacen, ¿sí? Pero el último es un ejercicio de un razonamiento del estilo de los que estuvimos haciendo hoy, que ustedes lo tienen que poner en un archivo y entregarlo en un archivo, ¿sí? O sea, creo que nunca habíamos hecho, ¿no? Hasta ahora, en alguna pregunta que tuvieran que entregar el archivo.
¿Está bien? Así que en la última pregunta tienen que entregar el archivo, que ustedes lo hacen y le pueden sacar foto, que se vea nítido, por supuesto, ¿sí? No hace falta que lo hagan en el Word, sino si les cuesta, el que lo quiera hacer mejor, pero bueno, como hay que usar los símbolos de la lógica, a veces se les complica, pueden hacerlo prolijito en una hoja y sacarle foto, no hay problema, ¿sí? ¿Está bien? Profe, ¿ese mismo archivo se va a cargar en la tarea? ¿O El que lo tienen en que otra parte? cargar exactamente. En el tercer ejercicio de la tarea van a ver que tienen para adjuntar un archivo. ¿Sí? Y lo adjuntan. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno. Pero bueno, lo pueden hacer hasta el domingo a la noche, a última hora. ¿Sí? Así que bueno, por hoy terminamos ahora la clase, así pueden repasar análisis. Si alguien tiene alguna consultita de análisis, me puede hacer, no hay problema. Si no, los dejo que practiquen ustedes. Profe, yo anoté algo por mi cuenta y no sé si esté bien. A ver. Puse que los razonamientos categóricos son los que tienen cuantificadores, por ejemplo, y los que no son categóricos son proposiciones. Exacto, muy bien. Sí, sí, perfecto, Agustín. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Buenas noches, profe. Hasta Bueno, la próxima clase. buenas noches. Mañana, bueno, con todos los que cursan análisis, hay algunos pocos que no, pero la mayoría sí. Mañana nos encontramos 18:30, ¿sí? Vamos a tomar el examen ahí abajo, en el hall, como fue la otra vez, así están uno por mesas. Si van llegando, se pueden ir ubicando, si llegan antes. Bueno, cualquier duda me mandan como me mandó Jessica, ¿sí? Pueden mandar por mail, ¿sí? Me mandan al mail cualquier preguntita que tengan. ¿De acuerdo? Dale, Bueno, profe. A la mañana. Gracias, profe. No, la lista va a ser con la tarea que hagan hasta el domingo, está abierta. ¿Sí? Todos los que hagan esta tarea van a tener el presente. ¿Está bien? Perfecto, buenas noches, profe. Perfecto, profe. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Bueno, profe. ¿nadie tiene Gracias, dudas profe. de análisis? ¿No? Bueno, nos vemos mañana entonces, chicos, con la mayoría de ustedes. Chao, profesora. Chao, profe. Chao, Maximiliano. Nos vemos mañana.